Buenos días, Alicia. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Ahí vamos, más o menos. Pues solo vamos a esperar a Julianita. ¿Y quién más está? Porque Carlita y Paulinita, no van a participar el día de hoy. Me acaban de avisar, tienen algunas situaciones personales. Ahí está Isabelita, muy bien. Seríamos 3. A ver si se incorpora Juliana. ¿Sale? Vamos a continuar hablando sobre los componentes del control interno. La semana pasada tocamos el tema. ¿Quién tiene esa tos? Isabel. Mi hija. Buenos días, Isabelita. ¿Estás enfermita? No, profe, buenos días. La tos de mi hija, profe. Ay, tu bebé, mi reina. Sí, se le oye mal, pero hay que cuidarla. Bueno, Sí, les profe. comentaba que no va a estar Paulina ni Carla, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Hay que se nos vaya incorporando Juliana. Es importante retomar lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de los componentes del control interno y hablábamos del ambiente de control, evaluación de riesgos, lo que es las actividades de control gerencial, lo importante de los sistemas de información y obviamente el monitoreo de las actividades o bien el seguimiento a las actividades. Y hablamos del ambiente de control, ¿verdad? Vimos que para el ambiente de control es muy importante la integridad y valores, la autoridad y la responsabilidad, la estructura organizacional, cómo está conformada, ¿verdad? También las políticas de personal, clima de confianza en el trabajo y sobre todo la responsabilidad. Y estábamos hablando precisamente de la evaluación de riesgos. Y decíamos que el riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte como de manera adversa a la entidad, o sea, de una forma negativa. Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, el procesamiento y el reporte de nuestra información financiera, ¿verdad? Esta actividad de autoevaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores externos o internos para asegurarse que estos objetivos, enfoques, alcances y procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicas? No, ninguna, Lichi. Isabelita, buenos días. Sí, No, profe, todo profe. bien. Todo bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Nos ayudas con esta lámina, Isabel, por favor? Componentes de control interno. Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son los objetivos deben ser establecidos y comunicados. Identificación de los riesgos internos y externos. Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento y evaluación del medio ambiente interno y externo. El establecimiento de los objetivos representa el camino adecuado para identificar factores críticos de éxito y establecer criterios para medirlos como condición previa para la evaluación del riesgo. Fíjense cómo aquí en los elementos nos habla de que todo debe ser comunicado, ¿verdad? Porque muchas veces entendemos que el empleado lo sabe todo y eso a veces no es verdad. En muchas ocasiones, si nosotros no comunicamos a las personas que hubo una modificación en un procedimiento o que la política fulanita de tal cambió, o que simple y sencillamente un formato cambió para hacerlo más ágil, más práctico, más manejable, no lo comunicamos y no comunicamos el uso, ¿verdad? De ese nuevo formato o de ese nuevo procedimiento,
obviamente esto ¿qué nos va a dar? Un riesgo, ¿verdad? Un riesgo en el manejo de la información, en el registro. Por lo tanto, podemos llegar a tener un riesgo. A ver, Lichi, ¿nos ayudas con esta, por favor? Sí, profe. Componentes de control interno. Los objetivos pueden categorizarse desde el siguiente punto de vista. Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad. Objetivos de información financiera. Están referidos a la obtención de información financiera confiable. Objetivos de cumplimiento. Están dirigidos al cumplimiento de leyes y regularizaciones, así como también políticas dictadas por la gerencia. Fíjense, aquí ya nos está dando una categoría, ¿verdad? De los diferentes objetivos. Los que son para la operación, cómo debe operar la empresa. La segunda, los objetivos de la información financiera, es cómo vamos a obtener la información, cómo la vamos a clasificar, cómo la vamos a registrar. ¿Por qué? Porque es muy importante la información financiera y que esta debe ser confiable, ¿verdad? Y los objetivos de cumplimiento, que están dirigidos a todas aquellas leyes regulatorias, ¿verdad? Como el SAT, como la ley del IVA, ¿verdad? Como los de salud en los casos de los que fabrican alimentos, o Secretaría de Economía, dependiendo del tipo de rubro al que se dedique la empresa. Así también todas aquellas políticas dictadas por la gerencia. Ejemplo, una política que tenemos como empleados es, tienes un contrato. En ese contrato se establece tu hora de entrada y tu hora de salida. ¿Cuáles son tus derechos como empleado? Que si vacaciones, que si prestación social, que si aguinaldos, cuántos días de aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para todo eso existen políticas que deberemos cumplir como empleados estando dentro de una empresa. ¿Estamos de acuerdo con estos tres objetivos? Juliana, buenos días. Buenos días, profe, sí. ¿Verdad? Son muy importantes. Entonces, vemos por qué se separan en estos tres objetivos. El de operación, el de información financiera y el de cumplimiento. Bueno, continuamos. Juliana, ¿me ayudas a leer esta lámina, por favor, hija? Sí, profe. Gracias. Identificación de los riesgos internos y externos. Los riesgos internos y externos significativos encarados por una organización que tienen incidencia en el logro de sus objetivos deben ser identificados y evaluados. La identificación de los factores de riesgo más importante y su evaluación pueden involucrar, por ejemplo, los errores en decisiones por utilizar información incorrecta o desactualizada, registros contables no confiables, negligencia en la protección de activos, desinterés por el cumplimiento de planes, políticas y procedimientos establecidos, adquisición de recursos en base a prácticas antieconómicas o utilizarlo en forma ineficiente, así como actitudes manifiestas de incumplimiento de leyes y regulaciones. Muy bien, miren qué interesante aquí. Identificación de los riesgos. Vámonos al segundo párrafo. Dice, errores en decisiones por utilizar información incorrecta o desactualizada. ¿De quién es la responsabilidad de generar la información financiera? Del área contable, ¿verdad, Lichi? Ajá, entonces, cuando das una información incorrecta o desactualizada, puede haber errores en las decisiones. Dice, registros contables no confiables. Ah, caray, ¿qué estamos haciendo como contadores?
¿verdad? Al estar dando información poco confiable. Negligencia en la protección de los activos. Hemos hablado de la protección de los activos y hemos dicho que siempre es muy importante que existan resguardos seguros, ¿verdad? Para protección de estos activos. Poníamos un ejemplo la semana pasada que si yo, por decir, le asignaba un vehículo, ¿verdad? En este caso vamos a poner que le asigno un vehículo a Isabel, pero Isabel se lo presta a Juliana y Juliana tiene un accidente. Ahí hay una negligencia, ¿verdad? Porque si la responsable es Isabel, no tenía por qué manejar el vehículo Juliana. Y eso nos genera un problema porque a la hora que los seguros nos pidan la información, ¿verdad? ¿Dónde está el documento que ampara que Juliana debería traer ese vehículo como parte de tus empleados? Y entonces, ¿qué va a suceder? Que posiblemente el que tenga que pagar el siniestro va a ser Isabel. ¿Por qué? Porque fue una negligencia de Isabel. Nos damos cuenta por qué es tan importante, ¿verdad? Que las situaciones que se presentan deben estar debidamente cubiertas, ya sea con la cuestión de los resguardos, ya sea con la información financiera que se debe de llevar en forma oportuna. Decimos que siempre debe ser en el momento que se generan, ¿verdad? Y sobre todo aquellas prácticas antieconómicas. ¿Qué pasa cuando una compra tenemos 3 proveedores y escogemos el más caro? Cuando el que me da un costo más barato me puede entregar a lo mejor hasta más rápido. Entonces ahí estoy haciendo una práctica antieconómica. ¿Por qué? Habría que investigarlo. No vaya a ser que haya un contubernio, ¿verdad? Entre la persona que está haciendo la compra y la persona que me está vendiendo. Oye, véndeme, pero ¿sabes qué? Me vas a dar el 10% de lo que yo te vaya asignando. O sea, estas prácticas, pues las vemos muchos en los gobiernos. Es muy importante tomar en cuenta el cumplimiento de las leyes y las regulaciones. Y acuérdense que cuando hablamos de leyes y regulaciones, no solo estamos hablando de todas las leyes externas a las cuales nosotros tenemos que respetar y que cumplir, sino todas las regulaciones internas a las cuales nosotros debemos de someternos como empleados. Vamos con la siguiente lámina, Lichi, por favor. Dice, actividades de control gerencial. Se refiere a las acciones que realiza la gerencia y además personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Las actividades de control pueden dividirse en 3 categorías: controles de operación, controles de información financiera y controles de cumplimiento. Aquí, fíjense, ya estamos hablando de otra actividad. Ya salimos de la evaluación de riesgos. ¿Se acuerdan que eran 5? Aquí estamos hablando ya de la actividad de lo que es el control. Y para esto nos habla, fíjense, de los 3 objetivos que tocamos anteriormente, ¿verdad? Nos dice que también se divide en 3 categorías. Los de operación, que tienen que ver con todo lo que se realiza y todas las transacciones que hace la empresa. Los controles de información financiera, cómo nosotros, ¿verdad? Vamos a poder dar esta información financiera, clasificarla y poder obtener esos reportes cada determinado tiempo, como esté, ¿verdad? Nuestro calendario para cumplir con las instrucciones de la administración. Y por último, los controles de cumplimiento. Aquí en los controles de cumplimiento, fíjense cómo en las 3, controles de operación, controles de información financiera y controles de cumplimiento, en los 3 existen controles internos. O sea, el control interno abarca todo. O sea, ¿cómo controlas tus operaciones? Vamos a pensar en la empresa industrial. ¿Qué sucede cuando empieza el procedimiento? Tiene que haber una asignación de material, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los elementos del costo, materiales, mano de obra
y gastos indirectos de fabricación. Entonces debe haber controles para asignar la materia prima. Luego esa materia prima entra al área de producción. Ya en producción la transforman y debe haber un control ¿de qué? De la mano de obra, ¿verdad? Y posteriormente debe haber controles sobre los gastos indirectos. Y en este caso estamos hablando de todos los controles que tienen que ver con la operación. Vamos con la información financiera. ¿Qué tipo de controles deberíamos manejar en la información financiera? Bueno, tenemos un sistema de pólizas, ¿verdad? Que nos permite ir viendo qué tipo de actividades son las que están generando esta información. Y entonces vemos que tenemos salidas de dinero a través de pólizas de ingreso, que así tenemos que clasificar esas transacciones. Tenemos entradas de dinero, que es a través de las pólizas de ingreso por ventas. Y tenemos lo que son las pólizas de diario con aquellos movimientos que no me implican ni entrada ni salida de efectivo. Y a través de estas pólizas yo estoy estableciendo el control adecuado para mi información financiera. Detrás de todo esto, chicas, hay procedimientos, ¿verdad? Por decir, el área de compras le tendrá que informar al área de información financiera las compras que realizó día a día. Pero para eso ellos deben de manejar sus controles. ¿Qué controles? Entradas al almacén, ¿verdad? ¿Cuál es el comprobante de una entrada al almacén, Isabel? ¿Cuál sería el documento con el que tú compruebas que hubo una entrada al almacén? ¿Isabel? Sí, profe. ¿Qué documento es? A ver, Juliana. Puede ser, profe, las facturas de compra. Es correcto. A través de una factura de compra, tú estás manifestando que recibiste esa mercancía. Y esa factura de compra tendrá que pasar con los controles internos correspondientes al área contable, ¿verdad? Si la factura es a crédito, se tendrá que manejar en una póliza de diario. Si la factura es una compra, ¿verdad? Que se realizó en efectivo, pues tendrá que realizarse o a través de transferencia en una póliza de egresos. ¿Estamos? ¿Y cuáles son los controles de cumplimiento? Decíamos, ejemplo, voy a generar la nómina. ¿Qué controles de cumplimiento debo de checar para poder elaborar la nómina? Lichi. Pues si tiene algún número el empleado, checa por número de empleado, su tiempo extra, su jornada de trabajo. Excelente. O sea, tú lo que debes de checar, ¿verdad? Te va a informar a ti el área de recursos humanos si hubo inasistencias, si hubo horas extras, si se cumplió con el horario de entrada y salida, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones las empresas decíamos que tienen controles de cumplimiento. Vamos a suponer que tú llegas 5 veces tarde en la quincena. Y la empresa te dice, con 3 retardos eres sujeto a que se te descuente un día. ¿Qué va a pasar con ese empleado? El día de la quincena le vamos a tumbar un día, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Porque no está cumpliendo con las regulaciones internas de la empresa. ¿Nos queda claro cómo es las actividades del control gerencial? Lichi, Isabelita, Juliana, ¿está claro? Profe. Sí, Perfecto. profe. Nos iríamos a la siguiente. ¿Nos ayudas, por favor, Isabel? Andas distraída, Isabel. Dice, comprenden también componentes del control interno.
Comprenden también las actividades de protección y conservación de los activos, así como los controles de acceso a programas computarizados y archivo de datos. Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial son políticas para el logro de objetivos, coordinación entre las dependencias de la entidad y diseño de las actividades de control. Fíjense qué interesante. Aquí estamos hablando todavía de lo que es el control, ¿verdad? Pero también nos dice que existen elementos, como cuáles, las políticas para el logro de los objetivos. Importante en cualquier empresa. O sea, ¿por qué tenemos objetivos? Porque son las metas a cumplir, porque todos debemos estar trabajando en función de esos objetivos. Esos objetivos deben ser comunicados, ¿verdad? Para que todos estemos en la misma frecuencia. Quiere decir que a través de estas políticas, el área de auditoría interna deberá estarles dando seguimiento. Coordinación entre las dependencias de la entidad. ¿Qué sucede cuando una empresa tiene muchas sucursales? Debe haber cierta coordinación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través, a lo mejor, de transferencias de mercancías, que es muy común, no sé si les ha tocado ir en algún comercio y dices, oye, quiero esto, y te dicen, oye, no está aquí, pero está en tal sucursal. Si te esperas 20 minutos, me lo traen. A eso se llama coordinación. A eso se llama darle una satisfacción al cliente. ¿Por qué? Porque tú estás buscando cómo sí llevar a cabo tu venta. Pero no lo tienes físicamente tú, pero lo tiene otro comercio de la misma entidad. Por lo tanto, se coordinan y tiene que haber una transferencia de mercancía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa mercancía que estamos vendiendo no estaba en nuestro inventario. Me lo están prestando para poderle dar al cliente lo que necesita. Y fíjense, esto es bien importante, la última. Diseño de las actividades de control. Al hablar del diseño de las actividades de control, estamos diciendo que este tipo de proceso siempre existe una mejora interna. O sea, los procedimientos de control van a estar cambiando constantemente. Sobre todo cuando existen actividades que se realizan a través de computadoras. Sabemos que hay archivos de datos que son muy importantes y que deben de ser resguardados. Debe existir la confidencialidad. Por lo tanto, ¿verdad? Este diseño de actividades de control debe de estar siempre en movimiento. ¿Hasta aquí alguna duda, nenas? Vamos a entrar a otro de los elementos, ¿verdad? Del control interno. Y vamos a hablar ahora de lo que es el sistema de información contable. Isabel, ¿me lees la lámina, por favor? Sí, profe. Sistema de información contable. Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y elaborar informes financieros confiables. Los elementos que conforman el sistema de información contable son Tú misma, hija. identificación de información suficiente. Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en forma oportuna para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades asignadas. Reevaluación de los sistemas de información. Las necesidades de información y los sistemas de información deben ser reevaluados cuando existan cambios en los objetivos o cuando se producen deficiencias significativas Significativas. en los procesos de formulación de información. Fíjense, este elemento, ¿verdad? Cómo nos habla de algo muy importante. Y estamos viendo que cómo a través de los sistemas de información
nosotros, aquí ya me perdí, a ver, aquí está, sistemas de información. A través de los sistemas de información nos habla de los métodos de registros. Y hablábamos que siempre las operaciones cuando llegan, tenemos primero que identificarlas y clasificarlas para posteriormente registrarlas, procesarlas y resumir y poder sacar nuestra información financiera. La calidad va a ser en función de que nuestra información financiera sea oportuna y veraz. Siempre hemos dicho, desde que llevamos contabilidad, que para este tipo de situaciones es muy importante el respeto a las normas de información financiera. ¿Por qué? Porque a través de las normas de información financiera, en sus postulados básicos, nos hablan efectivamente de lo que es el manejo y la adecuada, el adecuado registro, ¿verdad?, de esta información. Además, hablamos de 3 elementos. Identificación, punto número 1, ¿verdad? Que la información debe ser suficiente. Cuando tú no tienes una información suficiente para tu registro, vas y preguntas, ¿verdad? Oye, aquí está faltando tal dato. Aquí me estás diciendo que hiciste una compra, pero no me estás anexando la factura. ¿Dónde está la factura? Son complementos que nos deben de dar cuando nos dan el término de un proceso que debe ser registrado, clasificado para efectos de generar la información financiera. Dice, información suficiente y relevante. Debe ser identificada. ¿Qué queremos decir con identificada, Juliana? Debe ser identificada y comunicada en forma oportuna. Juliana. Debe ser revisada toda la información e informarle a la gerencia sobre la situación. Estamos hablando de lo que es información financiera para el área contable. Aquí no tiene nada todavía que ver la administración. O sea, nosotros contadores, ¿verdad? Necesitamos que la información que a nosotros nos proporcionan debe ser comunicada en forma oportuna. Muy importante esto que estoy comentando. Identificada y comunicada en forma oportuna. Sería oportuno que el área de compras me informara hoy, que es 25 de septiembre, que en el mes de agosto, precisamente hace un mes, 24 de agosto, ellos hicieron una compra y se les traspapeló y no la informaron de manera oportuna. ¿Qué sucede? Pues problema para el contador porque no va a poder llevar el orden. Se supone que es un mes atrasado. Exactamente, imagínense, por eso dice, debe ser identificada y comunicada en forma oportuna. No fue oportuna. Por lo tanto, la información que generamos en el mes de agosto fue errónea. No cumplió con los principios, ¿verdad? Pudieron a lo mejor ser importantes. Estamos corriendo un riesgo. ¿De qué? De que la información financiera no está sirviendo para la toma de decisiones. A eso se refiere esto, chicas. Es bien importante. Debe ser comunicada en forma oportuna. Y por último, este párrafo es muy interesante porque nos permite reevaluar los sistemas de información. Hablábamos hace rato de la metodología de un sistema de control interno, pero que esté cambiando constantemente, que se esté evaluando constantemente. No sé si en las áreas donde ustedes se desarrollen, de repente llegan y ¿sabes qué? Hicimos una modificación al sistema y necesitamos darles una plática sobre el nuevo sistema. Es común. ¿Por qué? Porque los sistemas se están constantemente modificando. ¿Para qué? Para que la información fluya de una manera mejor, para que la información a lo mejor sea mejor concentrada,
sea más fácil leerla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a estar en una reevaluación de este sistema. Y sobre todo, ¿verdad? Estos procesos de mejora continua. ¿Hasta aquí alguna duda con este componente? No, ¿verdad? Vamos a entrar al último componente, ¿verdad? Al último elemento que hablábamos del control interno. Y ahora sí vamos al monitoreo de las actividades, que es el último elemento. Y aquí en el monitoreo estamos hablando de cómo, ¿verdad? Vamos a dar el seguimiento a las actividades. Lichi, ¿me ayudas con la lectura de la lámina? Sí, profe. Monitoreo de actividades. Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento de control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Deben orientarse a la identificación de controles débiles e insuficientes o necesarios para promover su reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo de 3 formas. Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad, de manera separada por personal que no es el responsable directo de la ejecución de la actividad, incluidas las de control, o mediante la combinación de ambas modalidades. Fíjense cómo podemos nosotros llevar a cabo este monitoreo o seguimiento, ¿verdad? Es común a veces hablar del seguimiento de las actividades o bien el monitoreo de las actividades. Entonces, estamos hablando de que en este proceso estamos evaluando ya la calidad del funcionamiento de ¿qué? Del control interno, ¿verdad? Y entonces, a través de este monitoreo, dice que lo podemos llevar en 3 formas, ya sea durante la realización de las actividades diarias. ¿Qué pasa con el auditor? Cuando llega un auditor, él puede ir y dirigirse primero al responsable del área, ¿verdad? Puede ser el subdirector, el gerente, y a su vez lo irán pues canalizando a las diferentes áreas que él quiere monitorear o quiere evaluar. En ese sentido, la actividad del auditor va a estar encaminada a buscar un proceso de mejora continua, a ver que estamos cumpliendo con los procedimientos y que no estamos omitiendo pasos de estos mismos procedimientos. Entonces es, a ver, quiero que me digas o quiero que realices esta actividad para poder ver, ¿verdad? Tu actividad diaria. Y entonces vamos a ver que está recibiendo el área de almacén un pedido. Y le digo, ¿sabes qué? Ay, qué padre, ya llegó este pedido. Quiero ver cómo realizas tu actividad. Y en ese momento, el auditor está monitoreando la actividad. ¿Qué está viendo, Lichi? Pues está observando Está el tipo de observando. procedimiento que está haciendo el personal para hacer la actividad. Exactamente. Desde cómo recibe el producto. Si evalúa la calidad del producto que está recibiendo. Si está acorde con lo que se le solicitó al proveedor. Porque en función de eso, él tendrá que firmar que recibió en forma adecuada, que es el producto que se solicitó y que además cumple con los estándares de calidad solicitados. Entonces ahí él hace su reporte, hace su entrada al almacén y en ese momento el auditor está observando. ¿Estamos de acuerdo? Que la actividad se llevó conforme al procedimiento, que cumplió con todas las normas de control interno. Y entonces queda una palomita. Quiere decir que esa actividad se está llevando de manera adecuada. De manera separada, ¿verdad? Por el personal que no es responsable directo de la actividad. En este caso, sabemos que está recibiendo el área del almacén, pero tienen un jefe, ¿verdad?
a lo mejor el jefe es el jefe de recursos materiales. Y vamos con el jefe de recursos materiales y le decimos, oye, ¿cómo es la actividad que está llevando a cabo en este momento la persona responsable del almacén? Y entonces ya él me va a hablar del procedimiento, o bien lo puedo hacer de manera combinada, ¿verdad? Le pregunto, ¿verdad?, al personal que aunque no está involucrado de manera directa, es parte del procedimiento y a su vez estoy observando cómo está realizando la actividad la persona responsable. Y aquí estamos haciendo una combinación de ambos procedimientos. Este tipo de observaciones que hace el auditor, más adelante vamos a ver también cómo aplica técnicas. Aquí tú dijiste una técnica muy importante que es la observación, Lichi, pero también puede ser a través de un cuestionario, ¿verdad? Yo le puedo preguntar a través de un cuestionario, dime cuál es tu procedimiento para recibir mercancía. ¿Estás de acuerdo? Y él me va a describir paso por paso cuál es su procedimiento. Y entonces estoy utilizando otra técnica, que es un cuestionario. ¿Con qué finalidad? De posteriormente yo confrontar esas actividades con el manual de procedimientos que se esté cumpliendo de manera adecuada. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda con lo que estamos viendo del monitoreo? Continuamos. Isabel, ¿me lees esta lámina, hija, por favor? Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son monitoreo de rendimiento, revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno, aplicación de procedimientos de seguimiento y evaluación de la calidad del control interno. Fíjense cómo aquí estamos hablando de monitoreo del rendimiento, ya estamos hablando de productividad, ¿ok? Es otro tema que no habíamos tocado. Productividad, o sea, ¿cuántos procedimientos haces en el día? Luego, revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno. O sea, aquí estamos hablando ya de cuál es el objetivo. Protección a los activos, ¿verdad? Es uno de los objetivos. Aplicación de procedimientos de seguimiento. O sea, ¿qué seguimiento te da tu jefe? ¿Ya recibiste? ¿Te firmó? ¿Verdad? Porque acuérdense que en todos los procedimientos hay quien elabora, quien revisa y quien autoriza. ¿Estamos de acuerdo? Siempre deben de existir 3 elementos fundamentales. Quien elabora, quien supervisa o revisa y quien autoriza. ¿De acuerdo? Y por último me dice la evaluación de la calidad del control interno. ¿Con qué calidad estamos llevando el control interno? Al cumplir con esta calidad de control interno, el auditor estará satisfecho y posiblemente las mejoras al mismo, ¿verdad? Al control interno serán mínimas. Pero cuando vemos que no se está llevando a cabo de manera eficiente el control interno, posiblemente haya mejoras al control interno. Esto ya es casi el final, lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Cuándo tenemos exámenes, chicas? Inicia la otra semana. Ok, nos toca la siguiente, ¿verdad? No nos toca la próxima, hasta la otra. Hasta la otra. Ok, la próxima semana nos pondremos de acuerdo en nuestro examen, ya sea que elaboren un pequeño trabajo, ¿verdad? O que quieran que se les haga un examen, pero lo haríamos en la hora que tenemos para el examen. Entonces, váyanlo pensando, platíquenlo también con Paulina y platíquenlo con Carla, ¿verdad? Para efecto de que tomemos una decisión la otra semana y podamos hacer nuestra primera evaluación de este cuatrimestre. Chicas, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, que tengan bonito día.
subo esto a la plataforma y les mando el video. Perdón por enviarlo tan tarde esta semana, pero tenemos auditoría en la empresa y estamos un poquito ocupados, ¿sale? Ok, yo tengo detalles con la plataforma. ¿Batallas? No Mándame un puedo correo entrar. y te mando al correo la información, ¿ok? Ok, profe, gracias. Bueno, bendiciones. Gracias, profe, igual.